segundo lugar, decir que es una locura aceptar la invitación de estar aquí. Hermano, por fuera parezco tranquilo, por dentro estoy temblando delante del apóstol Pablo, delante del apóstol Pedro, delante del apóstol Juan. Están todos los apóstoles resucitados sentados en primera fila. Dios mío, usted está muy loco. O fue el Señor o de verdad se olvidó de tomar la pastilla cuando nos invitó. Es una locura poner un negrito así. Señor, tenga misericordia de este auditorio y por amor a Él y a su iglesia, el Señor nos hable. En segundo lugar, decirles que con Fabián servimos juntos al Señor y nos han bautizado el número 10. Él es el número 1, yo soy el número 0. Ya sabrán por qué. En tercer lugar, decirles que en el reparto de belleza, él llegó primero, yo llegué último. Eso es lo que hay, así que por favor téngame misericordia. Y si lo que ve le dé tropiezo, cierre los ojos y escuche. Pero reciba lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por favor, por favor. Gracias, apóstol. Ahora sí, por favor, ore por mí. No se siente. Ore por mí para que este tiempito que pueda compartir con ustedes sea efectivo para usted. Que el Señor me conceda la gracia de poder comunicar lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que ore por nosotros, por favor, extendiendo sus manos. Padre, reunidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, suplicamos y rogamos seguir siendo instruidos por tu Espíritu, a nuestro espíritu, y absorbido en todo nuestro ser para que la imagen de tu Hijo sea más clara en esta generación, para que el deseado de las naciones sea deseado. Te rogamos que cada palabra consuma nuestro ser de pasión por ti, de pasión por tu Hijo y de libertad por la vida del Espíritu. Gracias por este encuentro, gracias por todas las inversiones que se han hecho para provocar estos días como un gran altar, como grandes piedras vivas que se reúnen para ofrecer un olor del conocimiento de tu persona. Reciba toda adoración, recibe toda exaltación, recibe toda glorificación. Te rogamos, Señor, que entre nosotros tú recibas el honor, la alabanza y el placer por ver tantas piedras vivas reunidas en tu nombre. Y concédeme, Señor, poder compartir de lo que tu Espíritu Santo nos permite ver. Gracias por estar reunido con tu iglesia. Amén y amén. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor, disfrutando juntos. Tome su asiento, por favor. Gracias, Señor. Traigo los saludos de mi esposa Cari, de mis hijos Jonathan, Melanie, Samuel y Pablo David, también de Miro, la esposa de Jonathan, y de nuestros nietitos. Nunca sabía que tener nieto era tan hermoso. Es tan hermoso tener nietos, te dan una ternura increíble y maravillosa. Y verlos, hace unos meses atrás, Jonathan nos mandó un videíto de nuestros nietitos cantando himnos que cantaba Pablo y Silas allá por la cárcel de Filipo. Esos himnos antiguos que uno ya no recuerda muchas veces o muy seguido. Y verlos con 4 añitos y 2 añitos cantar los himnos nos emocionó tanto. Verlos que el Evangelio continúa en la vida de ellos y Dios es glorificado de generación en generación. Quisiera presentarles lo que proponemos como pensamientos para compartir juntamente con ustedes. Creo y sin lugar a dudas, después de haber visto también las previas que el apóstol Lucas hizo con el pastor Fabián, con el pastor Bernardo, hemos visto realmente la intensidad con que Dios nos propone en este encuentro comprender más profundamente la vida del Señor operando en nosotros, viendo cómo el Señor nos está proponiendo algo que sabemos, pero no sé si lo entendemos a cabalidad. Y Dios nos está proponiendo espacio y ambiente para poder comprenderlos. Pero
La propuesta que tengo en mi espíritu para compartir con ustedes tiene que ver puntualmente con el aumento de la vida de Cristo, que no solo se vive personalmente, sino también que tiene que ver con la forma como esta vida produce entre nosotros vínculos saludables. Porque esta vida comienza en nosotros, pero no somos el destinatario final, sino el ámbito que nos rodea. Nuestro matrimonio, hijos, nietos, hermanos en la congregación, todos los ámbitos donde nos encontramos, cómo esta vida nos saca de nosotros mismos en la medida que va creciendo y nos enseña cómo relacionarnos con los demás, cómo relacionarnos en esta vida corporativa a la que fuimos introducidos. Porque es verdad que estamos en Cristo, pero en forma de cuerpo. Estamos en Cristo introducidos, no para que nosotros edifiquemos algo, sino para que edifiquemos a alguien. Y este es un gran desafío, porque también es tan importante cómo crece dentro de mí y lo que puedo comprender que Él crezca en mí, como también la forma en cómo nosotros nos vamos relacionando con los demás. Y de esto se trata la propuesta que tengo en los próximos 5 minutos cuando se abra este lugar y me traguen. Después de haber sido expuesto más profundamente al entendimiento y a la realidad del nuevo pacto, que no es lo mismo que haber recibido al Señor. Recibimos al Señor hace muchos años atrás. Y podríamos contar todos nosotros la cantidad de experiencias maravillosas que tuvimos con el Señor y el Señor con nosotros. Pero el entendimiento del nuevo pacto es diferente. Y a medida que vamos comprendiendo y conociendo un poco más como iglesia, nos vamos dando cuenta lo miserable que es el diablo, lo miserable que son las tinieblas, para ocultarnos la realidad del nuevo pacto. Porque si esto fuera un asunto doctrinal, yo puedo prescindir de esto. Pero la realidad del nuevo pacto trasciende lo doctrinal y nos coloca en un ámbito, nos coloca en un ecosistema, nos coloca en un ambiente corporativo extraordinario. Nuestros problemas no son doctrinales. Ojalá fueran doctrinales, porque si fueran doctrinales se pueden corregir. Nuestra carencia en la comprensión de la realidad del nuevo pacto ha provocado que no podamos vernos en Cristo y peor todavía, no podamos ver a Cristo en nosotros. Es tan delicado el asunto, es tan delicado, que estudiando detenidamente 2 Corintios 1, 2, 3, 4, 5, pudimos identificar lo serio y lo delicado que es que un hombre tenga velo en su corazón. La reproducción de la iglesia presente es la realidad del velo que hay en el corazón. El velo que hay en el corazón para no poderlo ver en el interior. Lo podemos saber, lo podemos decir, pero la operación del velo en el corazón es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. La iglesia sensorial, la iglesia emocional, sentimental, la iglesia que tiene que pasarlo todo por el lado de la experiencia y no por el lado de la revelación de Cristo en el interior. Es tan fuerte el peligro que opera cuando no se puede ver a Cristo operando en el interior. Aquellas palabras de Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, diciendo: cuando le pareció bien al Padre tener gracia cerca de mí, me reveló a Cristo en mí. Esto parece ser un versículo bíblico, sin embargo, es la sustancia que sustenta la doctrina de una iglesia fundamentada en los hechos, en las acciones y no en la revelación de Cristo en su interior. Y si no lo puedo ver en mi interior, entonces tampoco lo puedo ver en el interior de los demás. La razón de nuestros maltratos
es la ausencia de ver a Cristo en el interior de mi hermano. Jamás trataría mal a Cristo. Jamás trataría mal a la persona que está al lado mío si pudiera ver a Cristo en su interior. Si no lo puedo ver en mí, no lo puedo ver en otros. Y la iglesia ha sido un tiroteo santo. Bueno, ustedes no, porque ustedes son hermosos, pero yo vengo de una ciudad donde el tiroteo santo es radial, televisivo, café de por medio, mate de por medio, y el tiroteo santo es terrible. Y no es la maldad de alguien que quiere hacerlo, es la ausencia de descubrir a Cristo en mi interior. Porque si lo puedo ver en mí, lo puedo ver en los demás. ¿Me permiten proponer esto durante el mensaje esta noche? Qué gloria incomparable poder ver a Cristo en nuestro interior, verlo, no saberlo, no saberlo, verlo en nuestro interior. Pero también fuimos llamados a ver a Cristo en el interior de mi hermano. Hay una unción de abrazo siendo restaurada en el cuerpo de Cristo. Y no es emocional, aunque se expresa emocionalmente, es espiritual. Hay una necesidad de abrazo. Cuando estuvimos en India, nosotros amamos mucho esos momentos de dar abrazos, es muy lindo. Y uno de los pastores de India dice: apóstol, ¿por qué no se viene a vivir acá a India? Le digo: ¿por qué? Porque acá una mujer por 30 segundos te da un abrazo y te cobra $3. Ah, si por 30 segundos, $3, empecé a hacer cuenta. Todas las veces que abrazo y todo el día que paso abrazado. Me hago multimillonario. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran abrazar a Cristo de verdad? No, de verdad. ¿Cuántos? Te estás perdiendo la oportunidad de abrazarlo. Lo tenés al lado tuyo. Lo tenés al lado tuyo. Lo tenés al lado tuyo. Se restaura una ternura en nuestros vínculos. Se restaura una ternura en nuestras relaciones. Se restaura una ternura tan hermosa del Señor. Porque ternura no es debilidad de carácter. Ternura es el ámbito donde el Espíritu Santo nos ministra. Es hermoso. Por el gran sacrificio de la cruz, fuimos establecidos en el nuevo pacto. Pero hemos visto un gran peligro, que gran parte de la iglesia está establecida en algo que no conoce. Por eso la escuela del nuevo pacto es fundamental y es imprescindible, porque estar en algo que no conocemos es casi lo mismo que no estar. No estamos establecidos en el nuevo pacto porque lo aprendimos. No estamos establecidos en el nuevo pacto porque lo estudiamos. No estamos establecidos en el nuevo pacto porque hicimos un curso del nuevo pacto. Estamos establecidos en el nuevo pacto porque Dios nos amó. Y porque nos amó nos puso en Cristo. Pero peor que estar en Cristo es estar en Él y no saber lo que eso representa. Y estos ambientes nos proporcionan un espacio para entender dónde estamos, qué tenemos. Y esta revelación aumenta en la comunión de los santos. ¿Por qué necesitamos recuperar la ternura? Porque en la hostilidad la revelación se atrasa. Apóstol, ¿cuántas veces se han dicho cosas extraordinarias, pero cuando te resisten desde el corazón, la revelación no opera? Porque en ámbitos donde hay hostilidad, en ámbitos donde no hay compañerismo, en ámbitos donde no hay una verdadera hermandad, en ámbitos donde no hay ternura en el espíritu, la ternura que Pablo hablaba a los tesalonicenses, esa ternura que produce ámbitos no de conflicto, sino ámbitos de luz y de edificación de lo que representa el lugar donde estamos. No fue ni es barato el no haber entendido el nuevo pacto. A Dios le costó muy caro 21 siglos de una iglesia intermitente que toca y no permanece.
A Dios le costó muy caro, porque cuando hombres y mujeres comienzan a tener claridad de lo que representa el pacto eterno en el que estamos establecidos, inmediatamente entra la hostilidad. Porque ninguna revelación se sustenta sin la vida corporativa. Ningún hombre que tenga luz de Dios se sustenta por sí mismo sin la vida corporativa. La vida corporativa es el ámbito más seguro para garantizar que la realidad del nuevo pacto avance de generación en generación. Si se daña la vida corporativa, la hostilidad entra en acción y la realidad del nuevo pacto pasa a ser un elemento doctrinal en la vida de la iglesia y quedará en la historia como un hombre fugaz que alumbró en su generación, pero no se logró traerlo a la realidad corporativa ni a la expresión desde el cuerpo a la generación presente. Por eso es tan importante vernos en Cristo. Por eso hay un grito del Espíritu, no solamente que lo vea en mí, que lo vea en mi hermano y que cambie mi manera de tratarlo. Estamos tratando de resolver problemas superficiales, estamos tratando de resolver síntomas, estamos tratando de resolver si podemos mejorar o cambiar algún tipo de actitud en alguien para que podamos amar. Saben, hermano, todas esas demandas caen si puedo ver a Cristo en él. No necesito que seas mejor, simplemente he visto a Cristo en ti. No necesito que seas mejor. Quitemos las demandas, ¿les parece? Quitemos las demandas, porque si bajamos las demandas, Cristo absorbe más rápido. No necesito que seas diferente. Puedo aceptarte tal cual eres y sé que la aceptación producirá un mayor incremento, una velocidad mayor del aumento de Cristo en su vida. Porque cuando resistimos levantamos defensas. Cuando resistimos a alguien levantamos defensas y cuando levantamos defensa impedimos el avance del obrar del Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo es un caballero que cuando encuentra ámbitos de ternura transforma más rápido. Él lo hace. Pero no solo le costó al Padre que no hayamos entendido apropiadamente la realidad del nuevo pacto y lo imprescindible de su entendimiento en la vida de la iglesia, también le costó a la sociedad. Porque si la iglesia no madura, Cristo no puede ser visto. La madurez es un asunto tan urgente. La madurez ha vuelto al escenario de la iglesia. La madurez ha sido y está siendo la agenda de los ministerios, de las escuelas, de los congresos, de los retiros. Está volviendo a ser la agenda de las iglesias, porque la madurez es clave para que Cristo pueda ser visto. La ausencia de entendimiento de madurez ha sido motivo de competencias bíblicas, espadeos bíblicos, luchas bíblicas. Porque pensábamos que madurez tenía que ver con conocimiento bíblico y no cuánto Cristo nos había absorbido. Maduramos en la medida en que Cristo nos va absorbiendo. Maduramos en todas las áreas que vamos muriendo y Él se va expresando. Por eso cantamos hoy, no yo sino Cristo. Gracias por su amén tan entusiasmado. Es que ustedes no tienen regalías como yo de esa producción. Porque estamos alcanzando madurez. Y en esa madurez vamos teniendo otras conversaciones con el Señor y el Señor va teniendo otras conversaciones con su iglesia. Nuestra manera de ver la sociedad han sido las incapacidades de Dios de poder comunicarnos su plan sobre la sociedad. Claro que hay un mundo que no será jamás redento, pero hay un plan que no se ha caído, que no se va a caer y que Dios va a cumplir cuando pueda encontrar una generación madura con la que pueda hablar asuntos globales. Si puede encontrar esa generación, sus conversaciones serán conversaciones de Estado, porque nos fue entregado un reino y un reino es una cuestión de Estado. Jesús pasó 40 días hablando asuntos de Estado con sus discípulos. Pero al no estar lleno del Espíritu Santo no lo pudieron comprender. Y es importante que comprendamos que hay una urgencia en Dios en hablarnos otras cosas.
Hay una urgencia en Dios de hablarnos asuntos que los problemas relacionales lo han impedido. La inmadurez se caracteriza no por la ausencia de conocimiento bíblico, sino por la forma en que nos tratamos. Si no nos tratamos bien y no nos relacionamos saludablemente y en paz, porque la edificación se hace más rápido cuando estamos en paz. Comprender que nuestras ausencias de relaciones saludables han impedido conversaciones gubernamentales de Dios con su iglesia. No puedo creer que el Dios del antiguo pacto sea revelado en un hombre como José, en un hombre como Daniel gubernamentalmente, y no lo podamos ver plasmado en nuestros días. Cuando nosotros hoy no tenemos la relación que Dios tenía con Daniel, la relación que Dios tenía con José. Y no quiero caer en las sombras, quiero decir que lo que heredamos es mucho más grande, que lo que tenemos es mucho más fuerte. Y si un hombre con cadenas quebrantó los corazones de los reyes, esto quiere decir que el carácter gubernamental de un hombre absorbido por Cristo puede hacer temblar muchos sistemas en nuestros días hoy. Y si ya no un hombre, sino ahora un cuerpo maduro que ha determinado avanzar corporativamente para expresar su plenitud, que es lo que no puede pasar en nuestros días. El Señor es maravilloso. Y entre nosotros se nos ha revelado que en la realidad del nuevo pacto ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay chileno ni argentino. Ya no hay brasileros ni paraguayos. Ya no hay clases sociales. ¿Y sabe por qué tiene que hacer mención? Porque toda la mención que hace son menciones de relaciones falibles. Son todas las relaciones que duelen. Son todas las relaciones que han sido lastimadas y lastimándose unos a otros. Pero en Cristo tales relaciones son absorbidas por una realidad mayor, donde tales heridas y separaciones ya no existen entre nosotros. Ya no hay tal cosa, porque todo es absorbido plenamente por la realidad de su amor. ¿Sabe lo que nos llamó la atención de Colosenses 3:11? Es la capacidad de Pablo para ver que en Cristo y solo en Cristo está el poder para absorber todas las relaciones y hacer presente a Cristo entre el hombre y la mujer, entre el rico y el pobre y entre todas las nacionalidades. Y hermano, aunque nosotros digamos que no, en regla general todavía opera en muchos santos la enemistad de las nacionalidades, la enemistad de los géneros y la enemistad de las clases sociales. Pero al entender la realidad del nuevo pacto, tales cosas ya no van a permanecer más. Al entender la realidad del nuevo pacto, ya no tendremos las discusiones. ¿Puede la mujer? Ya tales cosas se terminan, porque Él lo absorbe absolutamente en todo. Entendimos, y quiero dar gracias por los años que han invertido en nosotros. Invertimos que el nuevo pacto no es un concepto, sino la función operativa del Espíritu Santo, donde Él va operando en nosotros de tal manera que va produciendo madurez corporativa. Gracias por enseñarnos. Todos los jóvenes que estamos aquí, levantemos nuestras manos, porque aquí en primera fila están todos los ancianos. Todos los ancianos. Los jóvenes estamos en la segunda fila. Levante sus manos hacia aquí y díganle: gracias por enseñarnos la función operativa del Espíritu en el nuevo pacto. No por enseñarnos el dogma, no por enseñarnos el concepto, sino la operación del Espíritu enseñándonos que se cambió el mí por el nosotros. Porque el nuevo pacto no funciona personalmente, el nuevo pacto funciona corporativamente. Y aunque Él está en mí, necesito a mi hermano para verlo más claro.
Aunque Él está en mí, necesito a mi hermana para verlo más claro. Aunque Él está en mí, necesito a mi esposa, necesito a mis hijos, que tal vez no tenga la palabra más apropiada y acertada. Pero cuánto me ha enseñado mi esposa. Cuánto me han enseñado mis hijos, mis hermanos. Porque la función operativa del Espíritu en la realidad del nuevo pacto es netamente corporativa, no personalista. Entre nosotros no tenemos ningún iluminado. Dios vio una generación y alumbró a los que Él quiso por causa del cuerpo. Si algo vimos es por causa del cuerpo. Si algo aprendimos es por causa del cuerpo. Si algo hemos recibido es por causa del cuerpo. Hermano, estoy seguro que si me hubiera dedicado a otra cosa, no hubiera aprendido lo que aprendí. Porque lo que aprendí no fue por causa de mí, fue por causa del cuerpo. Fue por causa del cuerpo que somos exigidos, que somos llevados a investigar, a orar, por causa del cuerpo. Es por causa del cuerpo que se nos reveló lo que se nos reveló. Es por causa del cuerpo. Creernos otra cosa es no haber entendido el nuevo pacto. Pastor, que a veces renegamos con algunas. ¿Se entiende la palabra renegar? Sí, claro, los pastores lo entienden hasta en chino. Que a veces renegamos con la iglesia. Quiero decirte algo, da gracias por tu congregación, porque lo que has crecido es por causa también de la congregación que el Señor te ha dado. Es por causa de las personas que la... ¿Hay algún líder de jóvenes aquí? Levántalo con gozo, ¿eh? No te arrepientas, por favor, es hermoso. Si has crecido es por causa de los que el Señor te entregó para servirles y para administrarles. ¿Cuántas cosas no hubiera visto si no fuera por causa de ellos? Gracias al Señor por las personas que el Señor nos entrega. Cuando hablamos del nuevo pacto, he aprendido de mis mayores. Acá está sentado el apóstol Juan Balistrelli, ¿no? Acá está el apóstol Juan, que les manda muchos saludos a todos. Y cuando hablo de mis mayores, hablo desde Fabián hasta Juan Balistrelli, que está aquí con nosotros. No hemos aprendido el nuevo pacto como conceptos, aunque los necesitamos para no irnos por las tangentes en las experiencias. Claro que necesitamos aprender escrituralmente, pero hemos aprendido de la operatividad que funciona como un ecosistema vivo que va trabajando sin que nosotros nos demos cuenta. Por favor, sembramos la palabra y no sabemos qué va a pasar los próximos años, porque si lo que sembramos está vivo y pertenece a la vida del Hijo, funcionará más allá de lo que nosotros imaginamos. ¿Cuántas veces sin quererlo hemos abortado o intentado abortar porque pensábamos que alguien no entendía? El sistema operativo de la realidad del ecosistema del nuevo pacto, y no me pida que lo repita porque me salió una sola vez, funciona aún cuando nos echamos a dormir. Confía, si lo que estás ministrando es vida, trabajará más allá de nuestras capacidades, trabajará más allá de lo que nosotros podamos imaginar, trabajará. Llénate de esperanza porque la palabra viva que está siendo ministrada es una esperanza viva que va transformando vida, y tal vez de aquí a 10 años alguien te va a decir, ahora lo entiendo. Y claro, porque esta realidad del nuevo pacto hará que algunas personas vayan más rápido que otras, pero todas están entendiendo. A veces parece frustrante hablar algunos asuntos a una generación que está hipnotizada, hechizada, drogada en sus sentidos, mirando cosas que no deben mirar y entendiendo de manera inapropiada porque tiene velos en su corazón. Pero nuestra confianza está en lo que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestra confianza está en la palabra viva que nosotros hemos recibido del Señor. Nuestra confianza está en saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano,
si es que nosotros mismos estamos viviendo a Cristo como nuestra realidad. Y esto nos permite amar a las personas por encima de su respuesta inmediata. Entiendo en el Señor que Dios consuela nuestros corazones diciéndonos que no siempre veremos respuestas inmediatas a lo que enseñamos, predicamos o hablamos, pero tiene vida. Tiene vida, seguirá trabajando. Y como no se puede explicar cómo un bebé crece en el vientre, tampoco nosotros podremos explicar cómo Dios lo está haciendo dentro de las personas. Tampoco podemos explicar, no abortemos lo que hemos recibido, no abortemos lo que hemos creído, no abortemos lo que hemos visto, no abortemos lo que hemos hablado, porque la realidad del nuevo pacto funciona más allá de lo que nosotros suponemos. Trabaja más y mucho más de lo que nosotros podamos pensar. ¿Quién podría imaginarse décadas pasadas, encuentros del nuevo pacto multitudinarios? Escuelas del nuevo pacto multitudinario. ¿Quién podría imaginarse en Mozambique escuelas del nuevo pacto? ¿Quién podría imaginarse en India escuelas del nuevo pacto? Señores, está pasando porque Dios lo está haciendo. Su palabra está viva. Hablamos en Chile y repercute en Nueva Zelanda. Hablamos en Argentina y repercute en Australia. Porque la palabra está viva. La palabra corre y es glorificada. Se puede meter preso a Pablo, pero no se puede parar la palabra. Porque el ecosistema está funcionando continuamente. Y Dios dice, di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra. No te canses, no te canses, no te canses, aunque a veces parezca que no haya frutos. Al principio será 1, será 10, será 100. Pero con el tiempo se irá multiplicando porque esto crece por sí mismo, porque es Dios el que le da crecimiento. Por lo tanto, pastor, pastora, ánimo, esperanza, porque el nuevo pacto, si fuera un concepto, depende de ti cómo lo presentes. Pero si es la operación del Espíritu Santo, descansa, Él lo hará más allá de nosotros. Él lo hará, disfruta el ministerio. Disfruta el ministerio. Abraza a 2 o 3 hermanos. Dile, disfruta el ministerio. Recuerda que fuiste dado como gracia, no como desgracia. Disfruta el ministerio. Cuando la gente te oiga, disfrutará la gracia que tú eres. Hermano, ¿cómo es su cara cuando de Amazon le llega un regalo a la puerta de su casa? ¿Cómo? ¿Y esto quién me lo mandó? No importa quién me lo mandó. Yo quiero lo que está dentro. Bueno, a menos que me lo mande un talibán y tenga una bomba dentro. Pero pasemos eso de largo por un momento. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los regalos? ¿Y qué es un apóstol? Un regalo al cuerpo. ¿Qué es un profeta? Un regalo al cuerpo. No es la boleta de luz. No es la boleta de teléfono. Mira todo lo que me salió. Mira todo lo que tengo que pagar. Eso no es una gracia ministerial. La gracia ministerial es un regalo al cuerpo. Es una gracia que trae contentamiento cuando la palabra es bien ministrada. Aunque a veces genere un poco de dolor, pero producirá contentamiento porque eso es Cristo formado en nosotros. Contentamiento, contentamiento. ¿Me aprietan la bomba cuando está mi horario? Bueno, cambiemos la forma. ¿Me avisan? ¿10 minutos está bien? No, ustedes dicen. Yo decía 10 como para que usted me diga 5 más, apóstol. Apóstol, no. Ustedes me van avisando, por favor. El ecosistema, para los que están anotando, para los demás que Dios tenga misericordia. El ecosistema del nuevo pacto es la realidad eterna del amor de Dios. El apóstol Basilio te regala un helado esta noche. El ecosistema del nuevo pacto es la realidad eterna del amor de Dios. Si Dios va a producir algo, siempre será en un ámbito de amor. ¿Quieres ver a Dios obrando? Siempre será amor. Amor en sus múltiples expresiones, porque exhortar también es amor. Consolar es amor, edificar, pero cualquiera sea el ámbito en el que Dios está dando a conocer la realidad del nuevo pacto,
La función operativa del Espíritu Santo es suministrarnos desde el amor, porque si no es desde el amor, no es el Espíritu Santo. Él no suministra otra cosa que no sea desde el amor, aunque a veces sea confrontación. Mirando detenidamente esto es cuando podemos identificar la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. No tiene que ver con cronología, tiene que ver con calidad. A veces puedo hablar del nuevo pacto desde el viejo pacto. A ver, explíquemelo. Sí, porque si hablo desde el nuevo pacto sin amor, sigue siendo el viejo pacto. ¿Tiene sentido? Yo no lo entiendo, pero me gustó. Cuando lo recibí, me gustó. Claro, porque también se puede hablar desde el monte Sinaí, el monte Calvario. No es desde el viejo pacto que enseñamos el nuevo pacto. Es desde la sustancia de su amor que compartimos esta realidad. Recuerden, el nuevo pacto tiene una calidad excelente y se llama amor. Amor. Pensemos, ¿cuál es el emblema del amor? No la crucifixión, no el crucifijo romano, la obra eterna de la cruz. Desde su encarnación hasta su glorificación. Pensemos por un momento lo que significó para los Gálatas dejar de ver al crucificado. Volvieron a la ley y lo que antes hacían por el Espíritu en amor, porque el fruto del Espíritu es amor, volvieron otra vez. Esto quiere decir una cosa: se puede contemplar la realidad del nuevo pacto, se puede conocer la realidad del nuevo pacto, se puede mirar al crucificado y aún así dejarlo de mirar. Sí, claro, Gálatas es la evidencia. Gálatas es la evidencia que no se necesita solo conocerlo, sino mantenernos. Que no podemos dejar de mirarlo, que no podemos dejar de conocerlo, que no podemos dejar de ver continuamente la expresión eterna del amor de Dios, porque nuestra fuente de nutrición no son los errores de la gente. Nuestra fuente de nutrición es el gran amor de Dios expresado en una cruz. Y no podemos dejar de verle. Cada vez que he dejado de verle, el termómetro dijo, se enfrió la temperatura. No son los problemas lo que nos enfría, no son las injusticias que nos enfrían. ¿Quieres levantar tus manos por un minuto? No nos enfría la gente. Nos enfría dejar de mirarle, dejar de contemplarle, dejar de conocerle. Y para esto necesitamos estar viviendo como cuerpo, porque a veces no me estoy dando cuenta que lo dejo de ver hasta que lo escucho a Fabián. Y Fabián me ayuda a enfocarme. A veces no nos damos cuenta que estamos descuidando el mirar al Señor. Y escuchamos a nuestros hermanos y volvemos a mirar. Porque ¿quién de nosotros puede estar todo el tiempo y solo mirándole? ¿Quién puede de nosotros creer que puede solo llevar esta vida cuando esta vida fue dada para ser vivida corporativamente? Necesitamos escucharnos. Yo pido perdón públicamente por no haber llegado ayer. Pido perdón. Y Fabián lo sabe. Amo escuchar a mis hermanos, porque no me doy cuenta de las cosas que pierdo hasta que escucho a mis hermanos. Y vuelvo a recuperar fuerza, y vuelvo a recuperar objetivo, y vuelvo a recuperar verdad cuando escucho a mis hermanos. Mis hermanos, perdón por no haber estado ayer. Prometo delante del Señor escuchar cada una de las ministraciones que fueron dadas, porque hay una porción de Cristo que no quiero perderme. Y porque estoy seguro que a veces sin darnos cuenta descuidamos cosas que en la vida corporativa volvemos a recuperar. Puedes abrazar a alguien y decirle, ¿sabes por qué te necesito? Porque no quiero dejar de mirar a Cristo. Y a veces creo que lo estoy viendo y en verdad no lo estoy viendo.
te necesito, para recordar que por encima del diagnóstico médico está Él, que por encima de las injusticias ministeriales está Él, que por encima de los problemas ministeriales está Él. Y el escucharnos nos hace tanto bien en el Señor. Esta gloriosa obra a la cual fuimos introducidos por gracia y misericordia contiene una plenitud, pero no plenitud de cosas humanas, sino la plenitud de Dios mismo. Y esa plenitud solo puede ser vivida corporativamente. Hay algo de esa plenitud que reposa, pero no puede terminar de manifestarse hasta que los vínculos se hagan más sólidos. En la solidez de los vínculos, la plenitud será más notoria. La iglesia tiene todo lo que Cristo es, no un individuo, la iglesia. Y en la salud de los vínculos, la plenitud será manifestada. La plenitud de su autoridad, la plenitud de su sabiduría, la plenitud de su amor, la plenitud de su inteligencia, la plenitud de todo lo que Dios es. Pero no a través de un hombre ni de un ministerio, sino de la vida corporativa. Cuando entre nosotros nos distanciamos y nos separamos, ponemos en riesgo la expresión de su plenitud. No que la plenitud esté, sino que la plenitud se exprese. Por causa de Él es que no queremos tener la razón. Es por causa de Él que me como mis razones para que la plenitud pueda ser expresada en nuestros días. Hay una generación que está viviendo en la búsqueda de la razón. Y mientras nosotros queremos tener la razón, la plenitud se atrasa y se demora. Por eso el cuerpo de Cristo necesita tanto de recuperar la humildad de Cristo otra vez. La humildad de Cristo. Ministrémonos juntos, hermano, ¿les parece? Ministrémonos juntos, porque tal vez no me escuchó el hermano, pero te va a escuchar a vos. Decirle en la humildad, las razones ya no importan. Eso. En la humildad, las razones ya no importan. Saben, quiero contarle algo porque físicamente no está aquí, espiritualmente está. Siempre estamos juntos con mi esposa, somos uno. Pero quiero contarles, gracias a Dios que ella no está físicamente, que ella me enseñó que la razón no atenta contra la autoridad. Y aprender eso me resolvió muchas cosas. Porque el 90% de las veces, y gracias a Dios que está conmigo en el espíritu, el 90% de las veces ella tiene razón. Sí, es increíble. Vas a volver a las 3 de la mañana. Jamás, amor. A la 1 estoy acá. A las 3 llego. O es bruja o es profeta. Entendí que como hija de Dios es profeta. Llévate la campera que va a hacer frío. No, mi amor. Hace frío. Pero el celular me dice que no va a hacer frío. ¿Qué tenemos, mi amor? El 90% de las veces tiene la razón. Pero ¿sabe qué me enseñó ella? Gustavo, yo puedo tener la razón, pero vos seguís siendo la autoridad. Pastores, a veces los hermanos tienen razón. Porque no por ser pastores siempre tenemos la razón. A veces los hermanos tienen razón. El 90%, gracias Tommy. El 90%, claro que sí. Pero ¿sabe lo hermoso de vivir en relaciones saludables? Es que nadie piensa que por tener la razón sos la autoridad, sino que entiende que poder tener un comentario, una palabra de sabiduría, lo que hace es preservar la vida de Cristo entre la iglesia. Ya no importa la razón, sino la preservación. Que esto preserve algo, porque cuando alguien tiene una palabra de sabiduría, preserva. Y esto es glorioso, es glorioso. Cuando está presente esta función operativa del nuevo pacto, se cumple en nosotros Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Apóstol, estamos aquí por Chile. Por todo lo que representa esta nación. Vinimos de muchas naciones, porque usted fue a muchas naciones.
Y sabemos que no se trata geográficamente de una nación, es la nación santa en la nación. Pero esta tierra tiene hombres como usted, mujeres como su esposa, como su familia, que se han dado por entero el cuerpo de Cristo en las naciones. Ahora somos nosotros los que venimos aquí en nombre del Señor, guiados por el Espíritu, a decirle, estamos aquí porque no se trata de mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y deseamos que la administración de Cristo aquí crezca en todo lo que el Señor les ha entregado. Gracias, gracias. De esto se trata lo que vamos a abordar juntos después de esta introducción. Pensaron que era la predicación, no, era la introducción. Cuando el nuevo pacto nos es iluminado, la figura gloriosa del cuerpo de Cristo comienza a emerger entre nosotros. Nuestra vida comienza a tener un sentido de mayor trascendencia y relevancia. Todo aquel que piensa en sí mismo no sabe el daño que le hace a la vida corporativa. El que piensa en sí mismo, en su necesidad, en su visión, en su ministerio, en su trascendencia personal, el daño que le hace a la vida corporativa es tremendo. Un hombre buscando sus intereses personales nunca se imaginó que llevaría a Israel a la derrota, tomando un manto babilónico, tomando también esas 200 piezas de plata. 220. No importa, era plata. No tenía que haberlo tomado y por causa de eso lo que dañó fue al pueblo de Israel. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos sin darnos cuenta, dañamos nuestra familia, dañamos nuestra congregación, dañamos la vida corporativa. Pero cuando el nuevo pacto nos es alumbrado, iluminado, comenzamos a pensar con mentalidad de cuerpo. Comenzamos a pensar en la mentalidad de otro y siempre tiene que ver con el otro y siempre tiene que ver con el otro. Y ves algo que tiene que ver con el otro y siempre estás viendo cómo servir. Y no tiene que ver con el descuido personal, tiene que ver con la luz de la realidad del nuevo pacto. Comenzar a ver. Yo tengo 3 equipos de alabanza en la congregación. Vos no tenés ninguno. ¿Sabes qué? Te paso algunos músicos que te puedan ayudar durante unos días. ¿Sabes qué? Tengo un hermano que es fuerte en esta área. ¿Te parece? ¿Te puede servir? ¿Te puede ser útil? Comenzamos a colaborarnos los unos a los otros, porque se trata de que al cuerpo le vaya bien y no solo tener amontonada dones y ministerios en nuestra casa, ver cómo podemos servirnos mutuamente. Y es aparentemente una utopía esto en el siglo XXI, donde la identidad de algunas personas tiene que ver con cuánta gente reúne en el auditorio. Pero es posible creer que en esta luz que estamos recibiendo comenzaremos a considerar que las personas que Dios nos ha dado no son nuestras, son para su cuerpo. Comenzaremos a verlo en la práctica como realidad, como está funcionando en muchísimos lugares. Estamos saliendo por la realidad del nuevo pacto de mi iglesia, mi Dios, mi pastor, mi Salvador, mi ministerio, y todo pasa a ser nuestro. Estábamos hace unos años atrás reunido con mi querido hermano Marcos Brunet, con un profeta en Estados Unidos. No voy a dar su nombre, aunque me gustaría denunciarlo, como Pablo denunciaba a veces a alguna persona. Él denunció a personas que merecían ser denunciadas, pero no es mi espíritu. No es nuestro espíritu. Sentados con él decía, porque yo invierto en mi ministerio, porque yo todo lo que tengo es para mis hijos, es para mis nietos, mi ministerio, mi ministerio, mi ministerio. Y ¿saben lo que pude identificar mientras escuchaba a ese hombre? Pude identificar dolor con la iglesia. Porque el dolor con la iglesia me hace cerrarme a lo propio. De hecho, hay pastores que están pastoreando, pero se apacientan a sí mismos porque están doloridos con la iglesia, están heridos con la congregación. Escuchar a este hombre hablar así me dio tanta pena, pero al mismo tiempo, obviamente no nos iba a escuchar a nosotros, somos pequeñitos en el Señor. Pero a la vez sentó un precedente en mi espíritu, y el precedente es:
decirle a mi esposa y a mis hijos, si algún día me escuchan decir lo mismo, péguenme un cachetazo. Pegame un cachetazo. Si alguna vez me escuchás hablar de que yo invierto en lo mío, pegame un cachetazo. Porque ese día necesito despertar que me aparté de la cruz. Porque nunca se trató de lo mío, se trató de lo de Él. Y esto es lo de Él. Su cuerpo es lo de Él. Su cuerpo, su cuerpo. ¿Saben? No nos jactamos porque no hay gloria en el ministerio internacional. Esa es una mentira inventada por algún religioso que quería tener protagonismo personal. Pero la razón por la que viajamos a todo el mundo es porque se trata de su cuerpo. Se trata de su cuerpo. Y Dios tiene su cuerpo en todas partes del mundo. Jamás me voy a olvidar a un apóstol que me dijo, apóstol, este proyecto La PED que Dios te entregó a nivel global, Dios nos los entregó a nosotros en Venezuela en el año 2003 y no quisimos renunciar a nuestras agendas porque teníamos que pagar nuestros tickets. Y hermano, una cosa es predicar porque te garantizan el pasaje. Otra cosa es cuando el 70% de toda tu agenda está invertida a vos en pagar para predicar. Y le estamos enseñando a todos nuestros equipos, que son extraordinarios, le estamos enseñando que por el Evangelio se invierte todo. Que por el Evangelio se invierte todo. Que no somos personas que estamos viendo a ver dónde el recurso viene. Hermano, nuestra cuenta bancaria es una sorpresa para el dueño del banco, para los administradores del banco. Aparece plata de todos lados. Y yo no soy de los que digo, voy a hacer un viajecito al África, voy a vender mi celular a ver si alguien me ayuda. Hipócrita, no tires el mangazo. Si Dios invita, Dios paga. Si Dios lleva, Dios cubre. Si Dios te mueve, si Dios te mueve, si Dios te mueve. ¿Y sabe qué descubrimos? Levante su mano, por favor. Que toda la tierra tiene hambre de Cristo. Que toda la tierra tiene hambre de Cristo. Y Dios no te está engordando para hacerte un competidor con quien tiene la mejor revelación del nuevo pacto. Vamos a ir a lugares donde nadie plantó el fundamento y vamos a hablar de Cristo y vamos a comprobar que los árabes tienen hambre de Cristo, que Asia tiene hambre de Cristo, que Oceanía tiene, que Europa tiene hambre de Cristo. Hermano, no hable de un lugar que no ha sido. Porque la tierra tiene hambre del Señor. Todas estas palabras que últimamente, y hablo de décadas que han sido ministradas, están gravitando en toda la tierra. Salmo 19 dice que la voz del Señor salió para toda la tierra. Ahora, ¿quién las va a atrapar y las va a establecer en los territorios? Y ahí levantamos las manos y decimos yo, que no soy competidor de conferencista. Que no soy competidor de conferencia, a ver quién tiene la última revelación, sino que estoy aquí para aprender y poder llevarle a aquellos que no conocen, y poder llevarle a aquellos que no tienen la oportunidad de estar sentado en este día, en este ambiente, con estos hombres y mujeres de Dios que expresan a Cristo en todo, que no tienen la oportunidad de estar aquí, pero algo de lo que has recibido será también llevado para ellos, para la gloria de su nombre. Dile al que está al lado suyo, progresa para invertir en predicar. Progresa, avanza, crece, para que te levantes cada mañana y si el Señor así lo quiere, te mueva donde Él quiera para hacer lo que Él quiera, sin tener que andar pidiéndole a alguien que te ayude. Y no hablo de orgullo, es que nadie tiene la obligación de sustentarte. Nadie. En todo caso será por amor, pero nadie tiene la obligación. Nadie. Y a Dios nunca se le acabaron los recursos para cumplir su propósito. Por favor, para los que están anotando, para los demás, que Dios tenga misericordia. Dile, Dios prospera su propósito, no a ti. Dios prospera su propósito, no a ti. Él no te está prosperando a ti, Él no me está prosperando a mí. Él no te está prosperando, Él está prosperando su propósito en ti. Y cuando somos conducidos por su propósito, la provisión no falta de manera extraordinaria. Dios lo hace entre nosotros. Si salimos del mí y volvemos al todo es vuestro, vamos a ver una provisión extraordinaria. Si salimos del mío, del mí,
Y entramos a recordar, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y si estamos en su propósito eterno, todo es vuestro. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor, por favor, porque todo es vuestro. Es por causa de su propósito que Dios lo hace. Es por causa de su propósito. Señores, este es el ecosistema de la realidad del nuevo pacto. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta era la realidad del nuevo pacto. Todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio del último carro que se compraron, del último departamento que se compraron. No, con gran poder los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba pasando todo esto? Porque este es el ecosistema del nuevo pacto. No hay una doctrina que hay que traer el dinero a los pies de los apóstoles. Es la expresión de una naturaleza. No puedo contener la pasión de invertir en su propósito. Es una doctrina, es una naturaleza que grita por colaborar en que la resurrección de Cristo sea oída por todos lados, sea vista por todos lados. Es la pasión que te mueve en el corazón de que lo que te resucitó a vos puede resucitar a otros, y que si todas las cosas materiales que tenemos las podemos usar para que alguien experimente el poder de la resurrección, haremos válida el sacrificio de la cruz. Invertimos para que el poder de la resurrección sea visto, no para enriquecer a un pastor o a un apóstol. Y no hablo de no a la honra, por favor, creemos que todo hombre portador de la gracia es digno de honra, que todo hombre debe ser cuidado. Me alegro de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, pero esto es más profundo que esto. Quisiera ver a mi generación resucitada por la obra eterna de la cruz. Y de eso se trataba la inversión de los primeros hermanos. De esto se trató. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Se están rompiendo la cabeza los gobernantes, los ministros de economía. Se están rompiendo la cabeza las ideologías políticas. Señores, jamás pasará esto. Jamás pasará esto por la fuerza del hombre. Los hombres no pueden producir esto. Esto lo produce la realidad del nuevo pacto en la vida de la iglesia. Porque en esto no hay necesidades. Todos somos suplidos en Él. Y entre nosotros nos vamos supliendo. Entre nosotros nos vamos colaborando. Mi hermano, cuando un ángel tiene que entrar en acción, simplemente es porque el cuerpo de Cristo no llega. Si el cuerpo de Cristo llega, los ángeles no tienen por qué accionar. Los ángeles rescataron a Pedro porque la iglesia no podía llegar. Mi hermano, yo no necesito orar para que Dios supla un hermano. Yo tengo que trabajar para que Dios lo haga. Y puedo producir, no para subsidiar, pero para colaborar. Quiero pedirte que te coloques sobre tus pies, por favor. Pregúntale a tu hermano, ¿qué sistema humano puede producir que no haya ningún necesitado? ¿Qué sistema puede producir que no haya ningún necesitado? Solo la realidad del nuevo pacto. Me impactó las palabras que dijo Jairo, porque hay personas aquí que les costó llegar, y mañana, si el Señor nos concede vida para poder compartir juntos, hablaremos un poquito acerca del valor
de la inversión para la redención de tiempo. Mis hermanos, todos estuvimos ahí. Todos estuvimos ahí. En algún momento o en alguna situación, Dios se encargó de llevarnos a un punto de quiebre para que necesitemos de manera casi urgente la vida corporativa. Para que necesitemos comprender el valor de la vida corporativa. A veces me tendrá que llevar a un hospital para darme cuenta que el hermanito más pequeño, orando por mí, puede producir lo que he pedido a apóstoles que oren, no me ha sanado. Porque Dios nos está enseñando a todos el valor de la vida corporativa. Y en la vida corporativa no hay clase A, clase B, no hay clase turista y clase de primera. La vida corporativa no es eso. Claro que vamos a honrar y cada uno merece su honra. Claro que sí. Pero en cuanto a la igualdad, ¿qué vamos a hacer con eso? Somos diferentes en funciones, no somos diferentes en esencia. La única diferencia, tal vez, entre alguien que está sentado ahí y los que estamos parados acá, ¿saben cuál puede ser? Simplemente aprendimos primero. Nada más. ¿Quisieras orar por alguien 30 segundos, por favor? Y tener un momento de oración por él. ¿Quién puede producir que no haya necesitado entre nosotros? Solo la realidad del nuevo pacto operando. Mis hermanos, mientras algunos puedan esperar que Dios intervenga de alguna forma en su vida, otros nos vamos a mover resolviendo vida a otras personas. Algunos de nosotros seremos movidos para cubrir algo de alguien. Algunos de nosotros seremos conmovidos por el Espíritu Santo. Yo estuve del lado donde esperaba un milagro para volver a mi casa. Hoy estoy del otro lado que Dios me ha concedido poder servir a otros. No importa de qué lado te encuentres, somos un cuerpo. Y Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos, Señor, en esta tarde que la vida corporativa sí funciona y que tú mueves nuestros corazones a favor de nuestros hermanos en palabras de consolación, en finanzas, en palabras de amor, en palabras de salud, en palabras, Señor, que traigan sanidad y que traigan fe, confianza, seguridad, que está aquí por voluntad de Dios. Señor, mientras haya personas que necesiten, también habrán personas que tengan. Porque tu equilibrio es perfecto, porque tu provisión es perfecta, porque siempre que hay una necesidad también hay una provisión. Padre, oramos y declaramos que la vida corporativa en la realidad del nuevo pacto está sustentada en tu amor. Para la gloria de tu nombre. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Y que, Señor, en medio de este amor que nos gobierna, tú seas visto en esta generación y en las próximas generaciones. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.